preciosa sangre, fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, 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 Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Tu sangre, Señor,
derramada en la cruz del Calvario me limpió. Tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. ¿Por qué no le das un aplauso al Rey? Pueden sentar, hermanos. Muchas gracias a los hermanitos del grupo de alabanza. Qué bendición tenerlos con nosotros y que tengan este corazón por servir y adorar a Dios como juntos lo hacemos todos, ¿no? Es maravilloso. Muchas gracias, hermanos. El estudio de hoy está en el capítulo 1, que es el único que tiene la persona que se llama Judas. No es el Iscariote, es el medio hermano del Señor Jesús, y vamos a ver cómo se desenvuelve ese estudio. Voy a tomar del versículo 1 al 4 de la carta de Judas, que es el capítulo pues 1. Déjenme le adelanto así algo que tengo como que decírselos. Esta cartita de Judas, Judas, este medio hermano de Jesús, dice que él es hermano de Santiago, el cual es bien conocido en todos los ámbitos como el hermano del Señor. Entonces Judas dice que él es hermano de Santiago, mas no dice ser hermano de Jesús porque se siente el lazo que le une a Jesús más mucho no es la hermandad, digamos, en la carne que en la tierra, pero era que Jesús era su Señor. Entonces Judas termina diciendo, yo soy hermano de Santiago, juntos son los hermanos de Jesús, pero dice, soy hermano de Santiago, esclavo de Jesucristo. Entonces eso es lo que más le llama a él. Yo sirvo a Dios, yo sirvo a Jesús, aunque el que sea medio hermano de él no le es importante, aún lo quiere una cosa de tapar, porque lo más importante ahora es que él es salvo, pues, que él sirve al Dios infinito que vino a la tierra y que murió por nosotros, y eso es simplemente algo que tenemos que tomar en consideración. Es algo increíble, es algo que Dios hizo en la vida de ellos y en la vida de nosotros. Déjeme le digo lo que pasó acá y lo que vamos a ver ahora. Judas, medio hermano de Jesús, como ya dijimos, él junto con sus hermanos, no sabemos si los cuatro, porque eran cuatro medio hermanos de Jesús, y sus hermanas, pero no sabemos si todos se convirtieron a Jesús después de que Jesús había resucitado, porque antes no creían en él. Hubo un tiempo en donde ellos pensaban que su hermano dice que estaba fuera de sí, y fueron a buscarlo. Fue cuando llegaron y Jesús estaba metido en un lugar predicando la palabra, y luego dijo adentro, fueron y dijeron a Jesús, tu mamá y tus hermanos están allá afuera, te andan buscando. Y ellos, la Biblia dice que ellos fueron a buscarlo porque él estaba fuera de sí. Si sus hermanos no creían que él era Dios, pero ahora pensaban que estaba volviendo loco porque estaba predicando, diciendo que él era Dios. Entonces fueron a buscarlo y Jesús dijo, ¿quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Sino los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Sí, entonces ahí como que se abre mucha puerta, mucho entendimiento, porque no solamente los hermanos no entendían y luego después entendieron, pero Jesús dice que si nosotros... Dice, ¿quiénes son mi mamá y mis hermanos? Dice que nosotros oímos la palabra de Dios y la seguimos, nos quiere como a su mamá y como a sus hermanos. Sí, eso es importante. Ahora, ellos no creían en él, pero luego creyeron en Jesús, y Judas, especialmente el que estamos hablando ahorita, cuando le entregó su vida a Cristo, después de que, imagínate lo que sintió Judas. Yo no sé si usted, yo creo que yo me identifico mucho con Judas y con Santiago, porque yo también conocí a Jesús de una forma, pues, cuando yo no era cristiano. Lo conocía, sabía quién era, él era la segunda persona de la eternidad, él era Dios, que vino y murió por los pecados de nosotros, pero llegó un punto en la vida en donde en el año 2000, Dios me habló a mí y me dijo, no morí por los pecados del mundo, Miguel, morí por ti. Y ese día me derrití hasta el suelo y Dios me hizo nuevo. Porque cuando ellos supieron que Jesús había muerto por cada uno de ellos, entonces ellos volvieron a nacer.
Sí, y nos identificamos muy bien con ellos porque también conocíamos a Jesús, pero era como Jesús allá, el ejecutivo, el que está sentado en un trono. Sí, y cuando nos damos cuenta de que Él vino y vino a servirme a mí y murió porque te conoce a ti, y en la cruz dijo, por estoy por ti. Si era algo personal y le pasó a Judas y a sus hermanos, si que les cayó el 20 después de que ya lo conocían mucho más que sus apóstoles, crecieron con él, pero no lo reconocían Dios hasta que Jesús resucitó. Para no ser tan larga la cosa, Judas y Santiago se convirtió por su entrega que ellos tenían, sí, que era seguramente mayor que los demás, o a lo menos en una entrega verdadera, pues igual que los otros, pero Santiago se convirtió en el líder de Jerusalén, en el concilio. Santiago habla como que él tiene la autoridad y después envía a Pedro a predicar el evangelio donde estaba Pablo, sí, que ya había mandado a él y a Bernabé, sí, y Judas tiene esta preocupación. Mira, cuando estábamos teniendo los estudios aquí afuera, que estaba la pandemia yendo aquí, empezamos a hacer los servicios el domingo en la tarde, ¿verdad? Yo decía, ya que se vaya metiendo el sol, ¿verdad? Pero lo que me preocupaba a mí es de que aquí enfrente hay un montón de hierbitas, ¿verdad? Y como hay como agua, entonces los zancudos, si se vienen para acá, ¿verdad? Y como aquí había pura carnita fresca, ¿verdad? Nos iban a atacar, pues. Entonces yo quería que la gente viniera, pero mi preocupación era cómo van a quedarse allá afuera con el enjambre de zancudos que se los quiere comer. Sí, y en mi mente, si yo tenía mi predicación y estaba listo para dárselas, pero había entre medio esta mugre de zancudos. Santiago piensa así. En su carta de Santiago, él está pensando, qué salvación tan enorme. Así comienza lo que vamos a ver ahora. Pero la carta digamos, no es que se desenfoque, pero se enfoca en que para que tengamos esta salvación tan grande, tenemos que pasar por la enjambre de falsas doctrinas que no dejan que lleguemos a gusto a recibir la salvación. Entonces Judas, su enfoque de su cartita se enfoca en la apostasía, que es la gente que ya cree, sí, pero que tiene tantas informaciones incorrectas de cómo ser salvo, que si no eres bautizado no puedes ser salvo, si no hablas en lengua no puedes ser salvo, si no perteneces a esta iglesia no puedes ser salvo, que tienes que hacer obras para llegar a salvación. Todo eso es información incorrecta. Todo eso son informaciones falsas que hemos recibido en toda nuestra vida. Sí, Judas dice, la salvación, el evangelio es cuando tú crees en Jesús y la recibes por la gracia de Dios. Porque la justicia de Dios dice, no puedes ser salvo, pero su gracia dice, te amo. Sí, te voy a dar un lugar conmigo donde yo estoy. Sí, entonces, maravillosamente Judas expone el evangelio gloriosísimo de Dios, que es la salvación por gracia, pero nos avisa que hay un montón de zancudos que te quieren mandar al infierno. Sí, y ese se la pasa en toda la carta, diciendo, preocupado porque toda esta información falsa te está corroyendo. Mira, hay una información, me quiero meter porque quiero terminar temprano, pero ya cantinflé, ¿verdad? No dije todas las palabras completas, pero ahí te va. Judas está preocupado porque se conozca la verdad, pero hay cosas, ¿sí? Su persona de Judas. La persona de Judas, que es Judas, Santiago, Simón, y hay otro que es hermano de Jacobo, no, Jacobo es Santiago, José. Eran los 4 hermanos de Jesús, ¿verdad? Y sus hermanas. Y el hecho de que la gente no acepte, fíjate muy bien, el hecho de que la gente no acepte que María tuvo más hijos es antibíblico. Sí, y esa es una falsa doctrina de la misma que está hablando acá. Porque cuando una persona no acepta lo que la Biblia dice, sí, entonces te conviertes en una persona anticristiana. Sí, porque ahora estás negando lo que la Biblia dice y pensando que eso no tiene consecuencias. Sí, es terrible. Yo estuve investigando para exponer la semana pasada, que era la introducción, sí, lo que los eruditos contra esta doctrina verdadera dicen, y dicen que José estuvo casado anteriormente y que sus hijos eran hijos de otro matrimonio que llevó. Pero eso, ¿de dónde lo sacan? O dicen que también ellos, que Santiago y Judas y sus hermanos eran nomás primos de Jesús. ¿De dónde sacan eso? Si dicen ese es el carpintero, el hijo del carpintero, sí, y sus hermanos son fulano, mangano y perengano y las hijas, sus hermanas aquí están entre nosotros. La Biblia es bien clara. Los hermanos de Jesús y su mamá fueron a buscar a Jesús, estaban también orando con Jesús, con los apóstoles, después de que él resucitó. Sí, es como que, ¿por qué quieres tapar esto, pues? ¿Cuál es tu problema?
en qué te perjudica? Y lo que quieren decir es que María fue siempre virgen, lo cual no dice la Biblia. Y es un gran problema porque esa es una falsedad, pues. No hay por qué defender eso. Un día alguien me preguntó, es que tú no crees en María. Vamos a definir qué significa crees o no crees. Porque que existió, es la mamá de Jesús y ahí estuvo y tiene hijos y todo esto. Ahora que si yo creo que ella es Dios, no. ¿Quién cree eso? Actúan. Si les preguntas directamente a alguien, ¿tú crees que María es Dios? Quien sea te dice no. Hasta un sacerdote te dice no. Cuando están esperando que les haga un milagro. Sí, y cuidado con que le digas que no tiene hijos, porque, pero ¿por cuál razón? Porque en lo interior sí están pensando que es Dios. Hay gente que dice, ya no soy yo tan cristiano, ahora soy mariano. Y no es pelea ni nada, es simplemente tenemos que tener un enfoque en lo que la palabra de Dios. Yo no estoy defendiendo mi religión. ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad de Dios? ¿A dónde nos va a llevar toda esta? Sí, es lo que está diciendo Judas. Queremos la salvación, tenemos que pelear contra los zancudos chismosos que nos quieren mandar al infierno. Amén. Wow. Voy a hablar un poquito de lo que fue el resumen. En 3 renglones dice, resumen de introducción a Judas, que fue la semana pasada. Judas es uno de los 4 hermanos del Señor Jesucristo. A Judas le es tan grande la salvación por gracia que comienza su carta hablando de esta, pero el celo por la verdad lo dirige a defender la fe y nos reta a luchar contra la falsa doctrina y nos alerta que hay una apostasía. Sí, la apostasía no es falta de fe ni es idolatría. La apostasía es cuando conoces la verdad, pero luego se empieza a hacer chiquita porque oyes tantas otras informaciones y la abandonas. Esa es la apostasía, el abandono de la fe verdadera. Esto no quiere decir tampoco perder tu salvación. Si usted se acuerda de la parábola del sembrador, que Jesús dijo que aventaba unas semillas y que las semillas caían en piedras y otras en espinos y otras con otras hierbas allí. Sí, y toda esa semilla es la gente que escucha la palabra de Dios, pero luego no crece en la palabra de Dios, sino que se ahoga, crece, los espinos la ahogan. Si está en piedra, se seca. Si todo eso es la gente que está en las iglesias, pero que no están enfocados en la palabra de Dios, lo cual sería tierra fértil, tú serías tierra fértil, sí, y la semilla entra a ti y luego tú ya produces al 100%. Entonces, cuando una persona tiene la verdad, la conoce, pero no se adueña de ella, sino que tiene otras opciones, son todo este tipo de semillas. El que se aparta no pierde la salvación, nunca la tuvo, nunca la recibió, porque si la haya recibido, la cuida con temor y temblor y nunca se la puede quitar. Dios te dio vida eterna, vida eterna. Amén. Punto y aparte. Voy a leer lo que es los 4 versículos para entrar en el estudio y me voy a ir como de rayo. Primero, Dios maravilloso, ayúdanos para que este estudio nos capacite, capacítanos, edifícanos, ayúdanos a crecer en el Espíritu, Señor. Ayúdanos para que la verdad nos haga libres, en paz contigo. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Gloria a Dios. Entonces, versículo del 1 al 4, y vamos a hablar simplemente de estos 4 versículos en todo lo que es el estudio, de poco a poquito. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Si Jacobo es Santiago. Si usted va e investiga el por qué se llama Jacobo Santiago y por qué le dicen Jaime en inglés, es una locura con los idiomas. Sí, yo ni siquiera se los puedo explicar, porque vaya al internet, hágale Google y luego le van a empezar a decir que eran los hebreos, en hebreo, y luego en arameo, y luego en romano, que es italiano, y luego que en francés, y los nombres empiezan a cambiar y tiene un sentido que va caminando, pero que al último el nombre verdadero, o sea, de Santiago es Jacobo, y por eso termina siendo Santiago y termina siendo también en inglés James. Al final de cuentas, si el nombre hay que se quede a un lado, estamos hablando de la persona, sí, que es el medio hermano de Jesús, hermano de Judas, y bueno, esa es la cosa. Entonces, otra vez, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Dice en el 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros,
acerca de nuestra común salvación. Si el primer pensamiento de Judas de escribir esta carta era por la salvación que teníamos, esta gloriosa salvación por gracia. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esto es, habla de la salvación, es tan grande la salvación, pero se preocupa tanto porque dice que ya tenemos la salvación y ahora tenemos que cuidar que no nos la quiten, que no nos la, corroan, ¿sí? Que no venga alguien y la contamine. Dice en el 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, esto es, han entrado porque Judas no está hablándole a no creyentes. Judas está preocupado por los salvos. ¿Sí se entiende eso, da? Judas está preocupado por nosotros, por los que ya entendimos, y no quiere que vengan estos chismosos, zancudos y nos picoteen todo, y por eso quiere que los saquemos de nuestras vidas, porque son falsos maestros no bíblicos que quieren morderte y mandarte al infierno todo mordisqueado. Entonces Judas se preocupa tanto por eso y dice, porque algunos hombres se han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es tan importante ver esto porque este es como una clase de profecía. Dentro de los cristianos van a negar al que murió por ti. Eso es lo que dice aquí. Y eso es lo que exactamente estamos viendo hoy día. Estas denominaciones, estas religiones enormes que se dicen cristianos, que se dicen cristianos porque quieren como acomodarse en ser cristianos, pero niegan que Jesús es Dios. Porque si no es Dios el que murió por ti, entonces ¿qué? Cualquier hombre puede morir hay muchos mártires que conocemos. Pero si Dios muere por ti, como lo hizo, el único de su clase, el único que se puede sentar en el trono de Dios y se puede sentar a tu lado en tu silla, Jesús, si Él viene y muere por ti, entonces tú eres salvo. Jesús dijo, yo tengo para que vean que tengo la autoridad de sanar y de perdonar los pecados, porque Él es absolutamente Dios. Entonces, no nos dejemos engañar, porque ya está dicho, pues, van a llegar estos encubiertos, estos lobos rapaces, y van a mentir y van a engañar al pueblo diciendo que Jesús no es, pues, Dios. Aquí dice eso. Impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y también esto quiere decir que te empiezan a poner cargas y tareas para que puedas ser salvo, en vez de simplemente recibir por gracia el perdón, como la Biblia dice, por creer en Jesucristo. Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, que lo pone pues al mismo nivel. Su hermanito, que ya dice, yo no soy su hermano, yo soy su siervo, soy su esclavo. Tengo que ir. Es en Romanos 8. En Romanos 8, y voy a leerle del versículo 28 al 32. Vea qué preciosidad, hablando de que tú ya eres salvo por la gracia de Dios. Mira lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto quiere decir, cuando tú ya has sido llamado y tú has recibido la salvación por gracia, por creer en Jesucristo, entonces todas las cosas buenas y las cosas malas, cuando estás contento, cuando estás triste, cuando te pasa una tragedia y cuando te ganas la lotería. Sí, todo tiene un propósito para bien cuando tú has sido llamado y tú eres salvo. Por eso es de que una vez que tú eres salvo, no importa qué te pase bueno o malo, todo es para edificación y todo es para tu beneficio. Porque eres salvo, porque eres hijo. No puedes perder ya eso. Dios te llamó a ti a ser hijo, no se puede divorciar ya de ti, ni tú de Él. Solamente que no seas salvo y que tengas otras opciones y que no sea Él tu vida. ¿Sí? Entonces puedes alejarte de Él porque no era tu vida, pues. Dice en el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme. Sí, Dios nos predestinó a los salvos. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto no quiere decir que Él sea el primer creado, sino para que Él tenga la preeminencia por sobre todo y con Él seamos nosotros. Exactamente lo que dice allá. Para que Él tenga la preeminencia entre todos los humanos y en Él nosotros seamos de Dios. En Él seamos salvos. Eso es lo que es. Dice en el 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó.
Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y qué palabras tan gigantes, tan enormes para nosotros tan chicos. Nos llamó, nos santificó y nos glorificó. En Él. En Él. Fuimos llamados en Él para tal cosa. Dice en el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tienes que pensarlo. Si Dios está contigo y tú estás con Él y Jesús es el todo de ti ahora, no importa ya ninguna doctrina ni ninguna clase de viento contrario a la doctrina verdadera, porque por gracia, ante la justicia de Dios, tú has sido perdonado por su amor. Es simplemente glorioso. Y en el 32, para remachar, Él, Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios decidió que su Hijo muriera por nosotros, una vez que estamos en Él, ¿qué creen que va a detener que nos dé todo en el Hijo? Sí, es como es tan claro, como que en tu cara te dice, te amo, hazle como quieras. Wow. Judas, puse acá, llamados santificados. Así comienza su cartita. Ay, déjenme voy y la busco porque ya no la tengo aquí. Judas déjame le digo, es la última carta antes de Apocalipsis. Entonces ahí está, es como el sándwich de las cartas de Pablo y luego Apocalipsis. Es como que está la galleta Oreo negrita y la otra en la galleta acá y luego en medio está la cremita, ¿verdad? Y ese es Judas. Amén. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Gente, nomás que palabras. La firma del autor es la primera palabra, que es Judas. Aquí está, no hay dudas, él escribió. Siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Tenemos que establecer que este Judas no es uno de los apóstoles, no es Judas Tadeo ni es Judas Iscariote. En Marcos 3, 18 al 19 dice, y Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo. Sí, este Tadeo, si usted lo investiga en la Biblia, le pregunta en el internet, entonces va a encontrar que Tadeo es Judas Tadeo. Sí, le dicen Judas, le dicen Tadeo aquí. Simón, porque no aparece en otro lado, Simón el cananista y Judas Iscariote, que es el otro Judas, el que lo entregó. Y vinieron a casa. Y luego dice, yo puse acá. Pero entonces, este Tadeo tiene que ser el otro apóstol llamado Judas, el que Juan menciona. Juan 14, del 22 al 23, y le dijo, Judas, hablando de los apóstoles, y luego especifica, no el Iscariote. Dice, Señor, ¿cómo es? Él preguntó, ¿cómo es que este Judas, que no es el Iscariote, que es Judas Tadeo, preguntó, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y a mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Sí, qué importante pregunta preguntó el apóstol Judas a Tadeo. Sí, ahora ya sabemos, no es ni Judas Tadeo ni es Judas Iscariote, es Judas que no era apóstol, pero que era el esclavo de Jesucristo. El que escribió esta carta es nuestro Judas. Por lo tanto, nuestro Judas no es apóstol. Dice aquí que es hermano de Santiago, y Santiago es bien conocido como el hermano del Señor. No solamente, a mí no me gusta, no sería una enseñanza que yo diera hablando de que, es que así es la tradición, es que así es como dice. No, que si la Biblia lo menciona, entonces yo lo creo como verdad. Si no, entonces queda ahí como que si fuera mi opinión, lo que es nada. Pero dice Gálatas 1:19, pero no había ninguno ahí. Pablo fue a Jerusalén, dice, no había ninguno ahí, ni a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, y luego lo dice, el hermano del Señor. Claro que los reconocían, claro que ellos eran los hermanos, medios hermanos de Jesús, y andaban entre ellos, y nadie estaba como, no, son parientes lejanos, no, ahí era clarito, ellos lo entendían bien. Nosotros, por la cizaña de los zancudos, es el problema. Si por esta gente malvada que por ningún motivo andan cambiando la Biblia y luego ya ahora lo hacen regla. Y ahora la gente se ofende cuando tú quieres decirle la verdad. Es que esto, así como Jesús dijo, en el principio no era así. Ahí está escrito. En Gálatas 1:19, ya dije eso. Dice, es como triste
que esta información quiera ser escondida o estorbada por gente que defiende costumbres y tradiciones no bíblicas. Como que María fue siempre virgen, no es bíblico. Pero cuando nació Jesús, imagínate, dicen que María fue siempre virgen, pero luego cuando nació Jesús, ¿qué pasó? O sea, ¿dejó de ser virgen, sí o no? Naturalmente nació el niño Jesús. Ya no fue entonces virgen. Ahora la Biblia no esconde que María tuvo más hijos. Y los apóstoles reconocen a estas personas como hermanos de Jesús. Este versículo que voy a decir ahorita expone no una, pero dos cosas. Que un error que quieren esconder como si fuera, descubre dos cosas que hemos creído como error. Uno, ahí te va, que Pedro no podía estar casado. ¿Cuánta gente también está defendiendo eso sin ningún fundamento, completamente contrario a la Biblia? Si tú crees en el internet o nosotros aquí que Pedro no tuvo esposa, eso es antibíblico. Jesús sanó a la suegra de Pedro y de calentura, especifica. Si Pedro tenía suegra, quiere decir que estaba casado. ¿De qué otro modo vas a tener suegra? Aún Jesús sanó a su suegra. Dice, ese es uno. En el segundo que vas a descubrir este versículo, que Jesucristo no tenía hermanos. ¿Cuál es el versículo? 1 Corintios 9:5. Dice Pablo, no tenemos derecho nosotros, dice Pablo, se está defendiendo, de traer con nosotros a una hermana, y luego especifica por mujer. Esto es su esposa. Esto es curioso, pero cuando fui a Israel, el que estaba guiándonos, ahí dijo que íbamos a ir a la casa de Pedro, en donde él vivía solo, y dijo que no tenía esposa. Entonces yo dije, no, es que sí tenía esposa, y él hablaba hebreo, el guía de Israel. Entonces le dije, no, ahí en la Biblia dice que tenían una hermana con ellos. O dijo, pero asistirlos, no. Y le dije, pero ahí dice que por mujer. Entonces sacó su Biblia hebrea, y luego vio, y en la Biblia hebrea dice la mujer con la que tenía relaciones íntimas. Wow. Y él solito, y dijo, no, sí, era su esposa. Y digo, wow. Sí, yo ni siquiera lo dije con la intención de hacer esta discusión, y quedó pero súper claro para la gente que estaba allí y para nosotros. Dice, hermana, por mujer, como también los otros apóstoles. Esto de los demás apóstoles también estaban casados. Y luego dice, y los hermanos del Señor que estaban con ellos después de la resurrección también llevaban sus esposas y sus chilpayates seguramente. Y Cefas, que era Pedro. Bueno, es muy interesante que un medio hermano de nuestro Señor Jesucristo no quiera presumir ser el medio hermano de Jesús. ¿Quién no lo haría? Si yo fuera medio hermano de Jesús, yo me llevaría un papel aquí que diría, yo soy el medio hermano del Señor Jesús. Un aplauso a mí. Pero Judas no, ni Santiago. Ya sabemos la razón. Sí, es mayor el lazo que los une en la salvación que ser medios hermanos que no creían en él cuando crecieron con él. Pero aquí vemos que ni Santiago ni Judas presumen de eso. Y la razón es muy clara. Los hermanos de Jesús no creían en él antes de su resurrección. Dice Marcos 3:21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. Sí, lo suyo, la familia de Jesús, porque después va a decir que los hermanos y la mamá de Jesús. Sí, ellos fueron a donde estaba Jesús, dice, porque decían, está fuera de sí. Esto es, se está volviendo loco mi hermano, dice que es Dios. Vamos a ir a sacarlo de la multitud. ¿Qué está pasando con nuestro hermano mayor Jesús? Enseguida es cuando Jesús dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y lo obedecen. Y eso está, y lo puede leer en Marcos 3:35. Esto es de la misma gente que fue a buscar a Jesús, su mamá y sus hermanos. Cuando sus hermanos se convirtieron a Jesús, no querían llevar ningún crédito, pues lo sentían injusto. Esto es, no quería que la gente los reconociera como los hermanos de Jesús, porque los ponía a un nivel grande. Y ellos decían, no podemos decir que somos más hermanos de Jesús, porque nuestro crédito va a crecer y nosotros no queremos ser conocidos como eso. Queremos ser conocidos como ellos se presentan, como esclavos del Señor, como doulos, que es un esclavo voluntario. No que te hacen esclavo a fuerzas, pero ellos quieren ser esclavos, deciden ser esclavos. Ojalá y que igual que nosotros. Sí, y dejemos de quejarnos de que yo sirvo tanto y yo amo tanto y la gente no me quiere a mí. Pero no, si eres esclavo, espera que te regañen y que te manden y te envíen y te vean feo porque eres esclavo. Amén. Yo soy un esclavo de ustedes porque todos juntos somos doulos, esclavos de Jesucristo.
ellos querían ser servidores del Señor Jesús. El historiador bíblico Josefo, sí, él fue más allá y luego dijo que Santiago murió mártir por la fe. Y esto es, no solamente reconocieron a Jesús como su Salvador, como su Señor, pero murieron por él. Murieron mártires por la fe. Aquí Judas envía su carta a los santos, a los redimidos, llamados y santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esto es, Judas está hablándole a los salvos. La salvación para Judas era la más grande expresión de amor de Dios para nosotros. Y dice con gran entusiasmo que los salvos que ya han recibido misericordia, paz y amor, y por esto, por la gracia son perdonados y dignos, entonces misericordia, paz y amor sea más. Si les dice, les sea multiplicada la misericordia, paz y amor en sus vidas. Esto es, que eso sea más y más y más y más y más misericordia y paz y amor a los que ya son salvos. El propósito de la carta en realidad es la común salvación de nosotros, pues sin distinción de personas, entre ricos, ni intelectuales, ni gente de la realeza, o personas que no saben leer, o enfermos, o pobres, hombre o mujer, todos pecadores somos, pues tenemos este mal común. Sí, es importante cómo lo menciona Judas aquí. Dice, yo quiero hablarles de nuestra común salvación. Esto también habla de nuestra común perversión. Ninguno tiene mayor lugar que el otro. Todos hemos pecado, dice la Biblia en Romanos 3:23, y porque todos pecamos, ¿qué? Todos, los ricos, los pobres, los bonitos, los guapos, los chaparros, los flacos, todos estamos destituidos de la gracia de Dios, del amor, de la gloria de Dios. Estamos rechazados porque la justicia de Dios no nos permite ser salvos por nuestro pecado. Todos tenemos una común condenación. Judas está hablando aquí de los que por gracia, por creer en Jesús, hemos encontrado salvación. Y ahora tenemos una común salvación. Y esto no es algo en poco para él. Esto es como que él ya está parado de puntitas, todo doblado, diciendo, todos somos salvos por la gracia de Dios. Se le ponen las venas levantadas acá diciendo, no hay ninguno que por fe no tenga la salvación. Sí, es la fe la que nos trajo por la gracia de Dios la salvación. Sí, y tenemos que cuidar esto que tenemos. Esto es lo que está diciendo Judas. Sí, la salvación es algo tan grande que tenemos que cuidar que no vengan a perturbarla. Aún su gracia para los que hemos creído nos da la gloriosa y común salvación a todos. Judas está que revienta de gozo. Si ponemos atención, el primer y más importante punto de Judas que él toca es la verdad. No es, ahí te va, lo que él primero toca no es la apostasía, de la cual habla mucho. Pero todo esto es un rebote si lo entendemos. Como ya dije, él está hablando de la salvación, pero no puede seguir hablando de la salvación porque está tan preocupado de los falsos maestros, pues, de esta apostasía que está a punto de matarnos a todos. Sí, entonces es el rebote de la salvación al darse cuenta que están este ejército de falsos maestros viniendo con toda clase de doctrinas falsas a molestar a los por la gracia de Dios hemos sido salvos. De comenzar, él comienza a hablar de la salvación y es un rebote, empieza a hablar de lo que es de la apostasía. Y observemos que su carta es exclusiva para los salvos, los que ya fueron llamados, santificados y guardados en Jesucristo. Esta intención de Judas de exaltar y animar a los creyentes y a reconocer y disfrutar la gloriosa e increíble salvación que todos hemos recibido por la gracia es tan notable, si es la preocupación que él tiene por defenderla, es tan notable porque hubo algo que ensombreció su alegría. Esto es, él estaba contento, iba a hablarnos de la común salvación, iba a hablarnos de como ya hemos dicho ahorita, que el amor de Dios es tan grande que por todos murió, pero su justicia no podía aceptar nuestro pecado, pero llegó su gracia, manifestó Dios su gracia y nos salvó a todos los que crean. Sí, y eso está hablando Judas y quiere hablar, pero luego se empezó a ensombrecer cuando empezó a oír de los falsos maestros, de esos judaizantes que querían que te fueras a circuncidar, si no, no eras salvo. Sí,
volteó a verlos y dijo, no puedo creer que estos vengan y se metan acá queriendo aparentar ser cristianos y metan esas ideas a los que ya son salvos. Pues, ¿cómo puede ser esto? Los más débiles van a caer. Sí, entonces su gozo por la salvación se empezó a ensombrecer y empezó a voltear a ver y se empezó a poner como picudo contra ellos. Dice, y se preocupó tanto que sin realmente querer esta exaltación a la gracia de Dios, que es el evangelio, se convirtió en un sermón contra las ideas y opiniones de hombres que por obra de Satanás se convierten esas cosas en doctrinas de demonios. Si Judas no puede no voltear a ver y defenderse de estas personas que sus ideas las han convertido ahora en falsas doctrinas de demonios que te van a mandar al infierno. Entonces, la carta de Judas exalta la salvación y nos hace un llamado, un grito de guerra contra las falsas doctrinas, contra las falsas enseñanzas de los hombres pecadores que pecadoramente quieren matarnos con su pecado, teniendo por su jefe al chamuco. Cuando las hacen, esto sucede cuando sus ideas de esos hombres las hacen pasar como esta es la verdad también. Esto fue lo que a Judas trastornó completamente y nos está haciendo un llamado imperativo para entrar a esta guerra sin cuartel, porque los cristianos están en peligro y a la merced de los que predican doctrina falsa, forma de salvación mentirosa, frases huecas que desvían a quien ya ha creído el evangelio. Pablo dijo en Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 8. Pablo también está sufriendo, obviamente, por este tipo de, como les dijera para decirles bonito, estas plaga de gente malvada que quieren aparentar ser muy buenos y que te meten ideas falsas contra la salvación verdadera. Pablo dice así, Gálatas 1, 6 al 8, estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y luego Pablo también se pone a pensar lo que acaba de decir. Dice, no que haya otro, esto es, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio, el único evangelio que hay. Más si aún nosotros, esto es, Pablo dice, más si uno de los apóstoles, una de las personas cercas de Cristo Jesús, o un ángel divino que venga del cielo en gloria y majestad y os anunciare otro evangelio que no sea por la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios, dice, otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito sea para siempre en el infierno contra Dios. Sí, es tan importante que nosotros no creamos las enseñanzas de los hombres, sean por tradiciones o sean por costumbres o sea por su beneficio, por poner su punto, esta es la verdad aunque la Biblia no lo diga. Tienes que volverte a la Biblia y saber que si tú crees eso vas a caer en esta maldición que dice la Biblia, que le va a caer a la persona que crea las doctrinas falsas y a esos maestros. También se nos dice que esto no es una leve diferencia de opinión, sino que es un ataque a una guerra a muerte. En Efesios, o sea, esto es, no crees que esto es algo leve. Fíjate muy bien, cuando una persona cree que puede ser salvo por tus obras, por ser bueno, por tu caridad, por ser caritativo, por ser generoso, por ayudar a una viejita a cruzar la calle, cuando tú crees que estás haciendo puntos para salvarte de esa forma, déjate digo lo que está pasando allá, así como levemente. Estás despreciando la muerte de Jesús en la cruz. Te estás volviendo un anticristo, anticristiano, antibíblico, un enemigo de la cruz. Porque Dios dejó su trono para venir a morir por ti en la cruz para que tú seas salvo si lo crees por su gracia. La única forma de salvación, cuando tú estás pensando que puedes ser salvo por obras o por pertenecer a esta denominación o por lo que sea, entonces estás haciendo inválida la cruz de Jesús. Estás rechazando su sacrificio y su amor por ti. Estás contra su gracia terriblemente. Si quieres guardar dietas y días de reposo y quieres cumplir con la ley, estás haciendo lo mismo. Porque la salvación te llega por la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios.
Efesios 6 del 11 al 12 dice, vestidos de toda, porque estamos en una guerra, una batalla, esto es serio pues. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sí. ¿Cómo podemos estar firmes y no dejar que el diablo nos haga nada? Pues tenemos que tener la armadura de Dios. Es una armadura, es en Él que tenemos el poder. Dice en el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es, hermanos, nuestra lucha es una lucha que nosotros no podemos luchar, porque el enemigo es un enemigo muy poderoso que tenemos que pelearlo en el poder, en la armadura de Jesucristo. Él pelea nuestras batallas. Jehová de los ejércitos nos da el triunfo, no nosotros. No podemos ir a la batalla sin ponernos la armadura de Dios. No podemos estar en la guerra sin Cristo Jesús. No podemos. Nos va a hacer garras el diablo. Esta gente que se para de puntitas y, oh diablo, yo te digo que te salgas, los tiene controlados pues. Tenemos que creer que Jesús es el único que puede erradicar al diablo. Y cuando tú estás en Él todo el día, en oración y ayuna, todos los días de tu vida, pensando, creyendo, tomándolo Él siendo, Pablo dijo, ya no yo, pero Cristo en mí. Una vez que tú hagas eso, tienes realmente una vida de victoria. Nuestras armas no deben ser cosas humanas, sino Dios y su palabra. Esa es la arma que tenemos. 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esto es, no te aferres ahora a lo carnal, a las fuerzas humanas, ¿sí? Aférrate a tu salvación, a lo que ya tienes. Cree en Jesús, deja que Él lo haga por ti. Segunda de Timoteo 4, del 2 al 4 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es, no hagas eso enojado, hazlo pensando, creyendo, con fe. Dice en el 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esto es, la gente estará esperando que Dios te haga milagro ya ahorita, si no, no es Dios. No existe. Si no me hace mi milagro, si no me da un carro ahorita del que yo quiero, carro híbrido, eléctrico, rápidamente, aquí lo quiero ya, Dios, o existes o no. No sufrirán la sana doctrina. Va a llegar el tiempo en donde nosotros queremos milagros de microwave, ya ahorita, Señor. Si no, no existes. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto quiere decir, si en vez de estar siguiendo la sana doctrina con paciencia, si ahora te amontonas en donde dicen, acá están los milagros, córrele, ven, y te vas para allá, porque eso te conviene, si conforme a sus concupiscencias canales, porque eso es lo que tú quieres oír y eso es lo que te van a dar allá. Acá es el lugar de la sanación y la restauración. Vengan pronto los que se quieran sanar. Y allá van todos. Y dejando a un lado la sana doctrina, que es en donde Dios tiene la autoridad y el poder para hacerlo en Él mismo. Sin ti, tú en Él. Ya no yo, pero Él en mí. Apartarán la verdad del oído y se volverán a fábulas, a las fábulas. El primer paso a la apostasía es permitir que la palabra de Dios nos quede a nivel de palabra humana. Pues las grandes promesas y las palabras que suenan bonitas y muy buenas al oído humano es lo que los hombres dicen. Y una vez que la palabra de Dios deja de ser la única doctrina, entonces tu nueva fe en tradiciones y nuevos mandamientos y revelaciones y en personas muy sabias y santas, esto te desnuda de la fe que salva. Y el diablo te convirtió ahora en un apóstata. La gracia ahora le da derecho a tu carne y acceso al mundo. Por eso dice que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Porque ahora crees que por la gracia tú tienes derecho de hacer y deshacer. Al cabo Dios te va a perdonar. Sí, eso es lo que dicen ellos. Y encuentras nuevas formas de salvación, diferentes que la única que hay, que es por fe en Jesucristo, por la gracia de Dios. Déjate digo un versículo. Segunda de Tesalonicenses
ese no creo que está en las notas, pero está a la vuelta de la hojita. Segunda Tesalonicenses 2:3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, esto es, no va a aparecer el anticristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía es una profecía antes de la gran tribulación. Y esta apostasía está funcionando en el plan de Dios ahorita. Y va para grande. Cuando las gentes cristianas estén en las iglesias atascadas de personas, ya no creyendo en la verdad, pero creyendo en las mentiras de los hombres que el diablo está trayendo, sacándolos de la fe verdadera. Porque ahora creen en un Dios que nunca te va a mandar al infierno porque es amor. ¿Sí? Ya no creen en su justicia ni en su gracia porque ellos pueden ganar la salvación por obras y por hacer y cumplir. Así están las iglesias que no creen que Jesús es la única forma de salvación que existe por su muerte en la cruz. Porque la apostasía está sucediendo porque tiene que suceder antes de que venga Jesús por su iglesia, dice la Biblia. Termino así. Cuando oigas, ¿para qué tanta Biblia, hombre? Cuando oigas, ahora la Biblia es tu ídolo. O oigas, el Espíritu Santo también revela la verdad hoy día. Tienes que hacer, cuando oigas esto, tienes que hacer así y así para salvación o para no perder tu salvación. Jesús dejó, hermanos, Jesús dejó su trono para morir por tu pecado. Si lo crees, Dios te salva por su gracia. Ese es el evangelio. No podemos dejar a un lado la palabra de Dios, que es súper específica, súper simple, súper clara y súper completa, por enseñanzas de hombres sabios que nos están trayendo a este nivel de apostasía en el que estamos, creyendo todo menos el evangelio, que es salvación gratuita por creer en Jesucristo. 1 Corintios 9:16 dice el apóstol Pablo, chillando, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el evangelio. La simpleza de la salvación por creer en Jesús, por la gracia de Dios. Creer algo diferente es negar a Dios en Jesucristo. Así de sencillo. Ese es el problema que tiene Judas y ese es el problema que tenemos que solucionar cada uno de nosotros. Amén. Te damos gracias, único y verdadero Dios, porque en tu gracia tenemos el perdón, Señor. Ayúdanos a entender esta simpleza majestuosa. Nosotros somos salvos por creer en Jesucristo, por tu amor. Pero el pecado nos ha alejado de ti, pero entonces confiamos que tu justicia es apacentada por tu gracia. Y ahora nosotros somos salvos por gracia de Dios, por creer en Jesucristo. Para gloria tuya sea, para gloria tuya es. Te adoramos, dulce Dios. A ti queremos servir, queremos ser tus esclavos, queremos perder todo derecho que tenemos por el solo derecho de estar contigo por la eternidad como tú quieres. Sea así en el nombre de Jesús. Amén. Los quiero mucho, mucho. Pienso cada día en ustedes, oro por ustedes. Ustedes es mi familia. Los quiero mucho. Dios los bendiga.
rompe el poder del pecado. Tu amor es grande y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia, quien resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad.